En el expediente y en la audiencia de juzgamiento se dieron nombres y apellidos, señor Vera, y dijeron que el autor material de esas muertes es el señor Ofelio Cervantes, a propósito de que fue aprehendido y un juez lo dejó en libertad, y ese juez también está siendo investigado por prevaricato. ¿Capturaron como sospechoso a Ofelio Cervantes? Sí, señor. Y fue liberado. Por un juez que está en este momento siendo investigado por prevaricato. ¿Y el supuesto culpable ya no está en el país? Desconozco si está en el país, pero lo soltaron. Y él fue plenamente identificado. Es más, ¿identificado por quiénes? Fueron a la audiencia de juzgamiento a dar su testimonio los agentes investigadores y dijeron que tienen 2 personas identificadas por este presunto delito, 2 personas pertenecientes al grupo de delincuencia organizada Los Águilas, ¿ya? Y que los tienen identificado, y obviamente no dieron más nombres por el tema de la reserva de la investigación. Ya, lo otro. El caso de las Malvinas no concluye con la sentencia emitida ayer por un tribunal de Guayas. En Quito permanece abierta una investigación por secuestro con muerte de los niños. Además está pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre la figura de la desaparición forzada. Hoy Ecuador ni con la corrupción va a destapar la sentencia más corrupta, absurda y lleno de falacias, donde sentencian a 16 militares por algo que no hicieron sobre el caso de los niños de las Malvinas. Ecuador ni con la corrupción va a hacer una pregunta a todas las personas que están celebrando esta sentencia, como a los abogados, a los familiares de las víctimas, pero especialmente al presidente Daniel Noboa y a sus ministros. Que he visto comentarios, mensajes absurdos sin sentido de los ministros de Daniel Noboa, que ellos mismos se contradicen. Ellos mismos no saben, como dice el viejo refrán. Ahora no sabemos si es merengue o no es merengue. Tras la histórica sentencia que condenó a los responsables de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, el foco judicial se desplaza ahora hacia otros procesos vinculados a este emblemático caso. En Quito hay una investigación previa abierta en la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada por el delito de secuestro con resultado de muerte. Grupo de 8 motorizados, encabezado por el infame Ofelio Cervantes, conocido como alias El Gato, apareció en escena. Junto a él, otros nombres resonaron como ecos de terror: Sebastián Aguirre, alias Huevo Rico, y Dani Aguirre, su padre. Los adolescentes fueron subidos a las motos y llevados hacia un destino de pesadilla. El horror se intensificó en el puente que conecta con Taura, donde los jóvenes fueron obligados a abordar canoas. El encargado de transportarlos fue Sebastián Aguirre, hijo de Dani Aguirre. Con las aguas como testigo mudo, los niños fueron conducidos al lugar donde la vida les sería arrebatada de la manera más brutal. En tierra firme, Ofelio Cervantes, sin mostrar piedad alguna, alzó su arma y ejecutó a los adolescentes uno por uno. El último, un niño de apenas 11 años, suplicó por su vida con lágrimas en los ojos. Esto quedó grabado en uno de los celulares de los asesinos. Su llanto desgarrador no conmovió a sus captores, y su vida fue extinguida en un acto de crueldad. Dani Aguirre no se quedó atrás. Procedió a calcinar a los chicos como 3 veces, relata el testigo. Este suceso no solo revela la barbarie de los responsables, sino también la complicidad y el miedo que paraliza a una sociedad que clama justicia. Sí. Los señores militares no mataron a los 4 niños. Esas muertes tienen nombres y responsables, y es Ofelio Cervantes a la cabeza, liberado por un juez. Creo que felizmente está claro, incluso para mí, que asesinos felizmente no son. La defensa de las víctimas espera que el avance logrado con la causa por desaparición forzada impulse esta otra. Allí se menciona no solo a los militares, sino también a integrantes de grupos de delincuencia organizada. Asumo que en los próximos días estarían realizando algunas diligencias para determinar quién o quiénes estarían atrás de la muerte de los 4 niños de la Malvinas. Inclusive el emitir algún tipo de comentario sobre esa fase investigativa podría acarrear un tipo de delito. Un testigo anónimo decidió hablar para nuestro medio. El denunciante nos dice: sé de los hechos y quiero decir las cosas
tal y como han pasado con los niños de las Malvinas? Empieza la entrevista. El sujeto quien acabó con la vida de los chicos es Orfelio Cervantes, más conocido como alias El Gato. Y aquí todo Taura lo sabe, solo que prefieren callar por el temor a represalias. Si ellos descubren quién habla, es asesinado. A los niños los militares los dejaron acá en Taura botados y Junior Tómala es quien prestó el teléfono para que los chicos realicen una llamada, y pocos minutos después, él mismo fue quien se los entregó a la mafia conformada, Dani Aguirre, Ñato y Orfelio Cervantes. Luego estos criminales los llevaron en motocicletas hasta el puente donde fueron llevados en canoa. Ahí es que Orfelio Cervantes acabó con la vida de los 4 niños con fusil, mientras los otros fueron cómplices porque los ayudaron a calcinarlos. A los niños lo mataron porque Orfelio pensaba que eran de banda contraria. Yaco, ellos eran raza negra, y esos acá en Taura no hay. A Orfelio nadie le dio la orden de matarlos, por eso anda huyendo. Orfelio rompió los códigos de la mafia, quien pertenece al grupo terrorista Las Águilas. Todo Taura sabe que él fue quien asesinó a los chicos, comenta el testigo. Según el testigo, hasta incluso se metieron militares a Taura a preguntar por él. Pero no dan con su paradero, porque anda escondido y aún no sabe dónde. Los militares también son culpables por dejarlos acá, comenta el testigo. Pero quien los mató fue El Gato, y Dani Aguirre fue quien los prendió fuego. Antes que encontraran a los niños, hubo una batida de militares que andaban preguntando por Orfelio Cervantes aquí en el pueblo. Estaban buscando por todos lados. A raíz de estas intervenciones fue capturado alias Bocana, quien les dijo dónde estaban los cuerpos a las autoridades, para que así lo dejaran libre. Según el testigo, confirma que incluso hay un video donde se ve cómo los mataron, pero no los quieren pasar. Orfelio, el sicario de Taura, es quien habría acabado con la vida de los chicos. Esta pregunta es para las personas que celebran la sentencia a la mayoría de los militares con 34 años de cárcel. Después de ver este reportaje, que ¿quiénes son los culpables de callar a los niños? ¿Ustedes siguen creyendo que es justo la sentencia de 34 años de cárcel según el Código Penal de Ecuador? Según el Código Penal actual en el 2025. A 34 años de cárcel a 11 militares. Le pregunto al juez, al fiscal, especialmente al juez. Porque el fiscal puede decir un montón de tarugadas, pero el que va a creer todas esas falacias es el juez. Y al final del día, el juez es que va a sentenciar y él es el que sentenció. ¿Ustedes han visto un video? ¿Ustedes han visto fotos donde los militares le están quemando a los niños? ¿Donde los militares le están disparando a los niños? ¿Donde los militares le están golpeando hasta sacar sangre a los niños? ¿Ustedes han visto eso? Le pregunto al juez José Giovanni Suárez Chávez. Y si usted ha visto todo eso, lo que acabo de decir, estaré de acuerdo con su sentencia. De otras formas, creeré lo que la mayoría de gente me ha dicho. Que este juez, José Giovanni Suárez Chávez, es un juez correísta. Es un juez corrupto. Y ustedes ya saben, los jueces corruptos, ¿qué es lo que hacen? Reciben dinero del narcotráfico, reciben dinero de estos grupos organizados. Estos jueces son unos pillos, unos corruptos, unos vendidos. Se venden al mejor postor. Eso es lo que pasa en Ecuador. Pero entonces veamos exactamente por qué sentenció este juez a 34 años de cárcel a 11 militares. A 11. O sea, aquí hay que usar solo el sentido común, ecuatorianos. Y no hay que ir a la mejor universidad del mundo, a la mejor universidad de Ecuador, ni simplemente a una universidad para entender esta sentencia de este juez.
Solo hay que usar el sentido común. Tal vez un niño menor de 5 años no entienda. O una persona mayor de 150 años no entienda. Pero la mayoría de los ecuatorianos somos gente que razonamos, pensamos y nos damos en cuenta usando los 5 sentidos. O sea, esto no es una sentencia justa. Dice, se acusa de golpes, se acusa de insultos, se acusa de desnudez, se acusa de pacto de silencio, pero también pone desaparición forzada. O sea, le pregunto al juez, para usted, según su inteligencia, ¿qué es desaparición forzada? ¿Y qué es una detención? Porque recuerde, los militares salieron a las calles del Ecuador porque la delincuencia estaba incontrolable en las calles de Ecuador. Le pregunto al juez y a todos los ecuatorianos. Ojo, aquí no digo que los niños estaban, que los niños no estaban, porque eso eran los rumores al comienzo de este caso. Que supuestamente los militares detuvieron a los niños porque estaban robando. Eso es lo que dijeron todos los medios de comunicación. Eso es lo que dijo un militar en una entrevista en La Posta. Que por eso ellos detuvieron a los niños. Y ojo, Ecuador Unido contra la Corrupción siempre ha dicho desde el primer día que los militares nunca podían botar a los niños, dejar abandonados donde dejaron. Y por eso los militares deben ser sancionados. Ecuador Unido contra la Corrupción siempre ha dicho eso desde el primer día de estas investigaciones. Desde el primer video que hicimos, hemos dicho que los militares deben ser sancionados. Pero le pregunto una vez más al juez José Giovanni Suárez Chávez. ¿Cuántos años de cárcel es en el Código Penal actual de Ecuador en el 2025 por golpes? Por golpes. Solo por golpes. 20 años, 35 años, 34 años, 1 año, 2 años, 5 años de cárcel por insultos. ¿Cuántos años de cárcel en Ecuador es por insultos? ¿Cuántos años de cárcel es por desnudez? Pero aquí va la pregunta clave para el juez. ¿Usted miró que los del ejército, los 11 o los 15 del ejército le estaban desnudando a los niños? Hay videos de eso. Porque recuerden, hoy en el 2025, las redes sociales son como el ojo del águila. Las redes sociales miran todo. Y aquí no hay nada tapado. Y en el 2025 todos sacan a la luz. Para bien o para mal, guste o no nos guste, ahí están las redes sociales. Hay medios de comunicación que no lo quieren sacar. Hay redes sociales que están prohibidas y no lo sacan. Pero hay redes sociales que lo sacan todos los, como dicen mucha gente, a ellos no les importa. Como este Telegram. En WhatsApp, ahí rueda todo. Entonces, nadie ha visto esos videos. Puede ser que sea versiones. Pero en este caso, o sea, si hay 5 militares y dicen, nosotros vimos. Y solo por eso, porque ellos vieron, le están sentenciando con una pena bien reducida. Solo porque ellos dicen que nosotros vimos. Al otro, al teniente coronel. O sea, uno queda completamente libre. Le pregunto al juez otra vez. Al juez Giovanni Suárez Chávez. El teniente coronel. ¿Él es su primo? ¿Él es su hermano? ¿Él le pagó a usted? ¿Él es su vecino? ¿Él es su mozo? ¿O qué chingadas es este teniente coronel que no le puso un solo cargo? ¿Que era un ángel? O sea, aquí hay que usar el sentido común. Vi un grupo de 16 militares y ahora resulta que el uno no queda sentenciado. Tal vez este militar avisó cuando le estaban deteniendo a los chicos. Le pregunto al juez. El teniente coronel le avisó a sus superiores cuando apenas le detuvieron los compañeros a los 4 adolescentes. El teniente coronel
se opuso, dio su vida por defender a los 4 chicos, a los 4 adolescentes. ¿Qué es lo que hizo el teniente coronel para que usted le deje libre? Aquí no hay más ciego el que no quiere ver. Entonces, aquí lo que Ecuador Unido contra la Corrupción mira que aquí hay un gato encerrado. Que esta sentencia a los 11 militares huele a rata podrida. Es una sentencia corrupta. Y aquí se va dando cuenta que usted juez, que este juez es un juez corrupto, un juez pillo, un juez vendido. Con un veredicto condenatorio se cerró este lunes el juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusados de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Josué, Ismael, Nemías y Steven, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. La audiencia que se desarrolló en el complejo judicial del Albán Borja se reanudó este lunes, cuando el juez ponente leyó la sentencia que condenó a los uniformados. A 11 de ellos a 34 años, 8 meses de prisión, 30 meses para 5 cooperadores eficaces. Y el teniente coronel, a quien procesaron como cómplice, fue absuelto. En sus fundamentos, el tribunal describió cómo la patrulla militar interceptó a los 4 menores en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, sin notificar a las autoridades competentes, y mencionó que la conducta de los acusados dejó en indefensión a los menores, que fueron víctimas de golpes, insultos, desnudez y otros actos de tortura. Además, los uniformados regresaron a la base de Taura, donde mantuvieron un pacto de silencio institucional. Ecuatorianos, ¿escucharon por qué sentenciaron a 34 años de cárcel a 11 militares y uno quedó libre? Nadie sabe por qué quedó libre, solo el juez. Tal vez el bolsillo del juez sabe por qué quedó libre un teniente coronel. La sentencia contempla además indemnizaciones económicas para las familias. Se ordena al Ministerio de Defensa y a la FAE una ceremonia en la que se reconozca la responsabilidad institucional y se solicite una disculpa pública. La colocación de una placa con los nombres de los niños en la base aérea de Taura y la publicación y difusión de un extracto de la sentencia condenatoria con el título Rectificación y verdad, inocencia de las víctimas del caso Malvinas. Esta pregunta es para todos los ecuatorianos. ¿Ustedes creen que este juez es un juez normal? ¿O ustedes creen que este es un juez pillo? Estaré leyendo sus comentarios. O sea, este juez sabe que hay otro caso que está en investigación. Hay un caso que está abierto, donde están supuestamente apuntando al que ya sabemos. ¿Quiénes callaron a los niños? O sea, hay un caso que está abierto. Resulta que el juez ya quiere que pida disculpas públicas, ya quiere que escriba una placa diciendo rectificación y verdad del caso Las Malvinas. ¿Qué verdad está hablando este juez? Este juez tiene que estar loco. Este juez tiene que estar en un manicomio, porque este juez no debe estar como servidor público. Ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo de pagar un juez tolondrado como este? Este juez no debe estar trabajando en las instituciones del Ecuador. Veamos qué es lo que más quiere el juez. El texto de esta rectificación deberá aclarar que Josué, Ismael, Nemías y Steven no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, y que las afirmaciones que los vinculaban a grupos de delincuencia organizada y actividades ilícitas fueron desestimadas por este tribunal. Esto se difundirá en los medios de comunicación y redes sociales, donde originalmente se emitieron versiones que afectaron la imagen de los menores. Pregunto al juez José Giovanni Suárez Chávez, ¿cuál es el apuro de usted que tengan que hacer todas estas cosas, el Estado ecuatoriano, los medios de comunicación, si es posible todo el Ecuador que vaya a pedir disculpas ahí? Como que si no hubiera más niños fallecidos, como que si no hubiera un montón de gente que son secuestrados, asesinados en las calles de Ecuador, o que este juez no supiera que hay una apelación, porque aquí los abogados de los 11 militares van a apelar este caso.
y van a apelar y tarde que temprano saldrá a la luz. Porque aquí no hay nada oculto. O sea, estos 11 militares deben ser sentenciados. Como les vuelvo a repetir una tras otra vez. Estos 11 militares deben ser sentenciados con el código actual del 2025, pero por algo que ellos cometieron, por el delito que ellos han cometido, no por otros delitos. Pongo un ejemplo para los familiares de los 4 adolescentes de las Malvinas. ¿Qué pasa si Pepito va a una finca y se roba un pollo? Se viene trayendo el pollo Pepito. Y resulta que el dueño de la finca dice: Pepito se fue robando una vaca. Y pone la denuncia ante la fiscalía, la policía, que Pepito se había robado una vaca. Pero eso no es verdad. Él apenas se había robado un pollo. Y el delito de robar un pollo apenas es: no vayas nada a la cárcel. Pero si te robas una vaca, vas 1 año a la cárcel. Entonces, pero como el dueño de la finca dice que se robó una vaca, le mete 1 año de cárcel a Pepito. Claro, Pepito robó, nadie dice que no ha robado. ¿Encuentran la diferencia la una con la otra? Son 2 cosas diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender allá en Ecuador. Que estos militares no pueden ser sentenciados con los 34 años de cárcel, según el Código Penal del 2025. También se incluye la implementación de un programa de capacitación obligatoria y permanente en derechos humanos para la Fuerza Aérea bajo supervisión judicial. Por su parte, la defensa de los 8 militares procesados y el abogado del teniente a cargo de la patrulla señalaron que la sentencia es injusta y carece de congruencia. Adelantan que apelarán la decisión del tribunal por no apegarse a los hechos. Y esta sentencia histórica que condenó a 16 militares por la desaparición forzada de 4 niños en las Malvinas es celebrada como un precedente crucial contra la impunidad. El fallo, respetado por las autoridades, marca un hito en la búsqueda de justicia por crímenes cometidos en conflictos internos de Ecuador. En el siguiente reportaje se exponen las reacciones al fallo. Tras conocerse la sentencia en el caso Malvinas, la defensa de las víctimas calificó la lectura del fallo como un hito histórico en la lucha contra la impunidad en casos de violación de derechos humanos en Ecuador. En cuanto al respeto de derechos humanos y sobre todo el enfoque en los derechos de niñas y adolescentes en el marco de las declaraciones de estado de excepción. Una persona, un abogado que sepa de leyes de derecho, que sepa que las cosas están mal, que las sentencias fueron corruptas, que las sentencias fueron mal planteadas, fueron vendidas y que venga a celebrar. Esto es como cuando crucificaron a Jesús. Sabían que Jesús era inocente, pero así le crucificaron. Sabían que estaban haciendo una maldad a la humanidad al crucificar a Jesús, pero así lo crucificaron. Y esto es parecido. Saben que no deben sentenciar a 34 años de cárcel a los militares, pero lo sentenciaron. Y hay otros que lo celebran. O sea, tienen que ser bien ignorantes, tienen que ser poca leche, tienen que ser gente de mala fe para celebrar algo que no está correcto. Ahora, si eso dijera en el Código Penal en el 2025 que los 11 militares son sentenciados por eso, porque eso dice en el Código Penal que por golpes y por todos esos otros delitos que ellos cometieron son 34 años de cárcel, yo no estuviera hablando en este video. Ecuador no hay contra corrupción, no estuviera gastando tiempo aquí. Cuando Ecuador no hay contra corrupción, mira algo chueco, algo turbio, algo que huele a rancia, algo que huele a rata podrida, nosotros vamos a salir a hablar. Y sin importar quiénes sean. Puede ser el juez, puede ser el fiscal general, puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente, puede ser el hombre más rico. A nosotros no nos importa. De igual, un día nos vamos a ir de este mundo. Pero siempre nos vamos a ir luchando por la verdad, luchando por las causas justas. Y si tenemos que hablar, vamos a hablar. Porque nosotros somos independientes. Luchamos por una causa justa, democracia, libertad y justicia. Que el Ecuador salga adelante. Que los ecuatorianos tengan seguridad,
que los ecuatorianos tengan un empleo. Y por eso estamos aquí, por eso estamos hablando y por eso nunca nos callaremos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que acompañó a los familiares durante todo el proceso, considera que este fallo es un avance fundamental porque este precedente podría impulsar la investigación de otros casos en el país que reúnen condiciones similares con personas desaparecidas y presunta implicación militar. El tribunal señaló que la objeción de conciencia no exime de responsabilidad penal para estos casos. Por lo tanto, no cabe argumentar, yo solo seguía órdenes. Lo segundo importante es que reconoció de que hubo un intento de encubrir al no informar. Ecuador ni con la corrupción, va a ser una pregunta a Fernando Bastías, representante de los derechos humanos. ¿Ustedes saben cuánta gente hay desaparecida en las calles de Ecuador? ¿Ustedes saben cuántos niños, niñas, mujeres, ancianos hay perdidos, desaparecidos en las calles de Ecuador? ¿Ustedes alguna vez han salido a hablar por esa gente? ¿Ustedes han salido a lloriscar, a investigar, a gritar por David Romo? ¿Usted sabe quién es David Romo? Que lo secuestraron, desapareció en el gobierno del Correato. ¿Usted sabe dónde está David Romo? No sabe. O sea, si aquí vamos a ver todas las cosas, si aquí vamos a salir a hablar por todos. Por todos, porque además ustedes son pagados. Ustedes no hacen ninguna cosa gratis. Ustedes, si no hay dinero, ustedes no hablan. Si no hay dinero, ustedes no salen. Si no hay dinero, ustedes no bailan. Todos estos comités de los derechos humanos, todos se mueven por dinero. Lo único que les gusta es salir a hacer el show. A ellos les encanta eso. El Ministerio de Defensa reaccionó en su cuenta oficial de X y afirmó que en este proceso han colaborado con absoluta transparencia y ratificaron su respeto a la sentencia. Daniel Noboa, eso le pasa a usted por reciclar a corruptos, a correístas, a ineptos, a gente inútil, incapaz, que trabaja en su gobierno, como el ministro de Defensa. Un señor que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa y otro día se queda callado como un gran chuncho. En diciembre del año pasado, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, defendió a los 16 militares, basándose en un informe que los mismos uniformados escribieron, y en el que se acusaba a Ismael, Nemías, Josué y Steven. Y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. Así, la visión del gobierno apuntaba a defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y aunque dijeron siempre respetar el dolor de las familias de las 4 víctimas, también apuntaron a que los chicos tenían vínculos con grupos delincuenciales y a que supuestamente esos grupos tuvieron que ver con la desaparición. Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias. El rostro de ese discurso fue Lofredo, el ministro de Defensa, en compañía de la exministra del Interior, Mónica Palencia, el exministro de Gobierno, José de la Gasca, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, quienes en videos en redes sociales difundían su verdad. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Además, a finales del año pasado, Lofredo amenazó a la jueza que declaró la desaparición forzada. A pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. Lo hizo en una cadena nacional, cuando el Ministerio de Defensa tuvo que disculparse con las familias de las víctimas. Dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Ecuatorianos, y escucharon lo que dijo el ministro de Defensa. O sea, estamos hablando de uno de los personajes de alto rango del Ecuador. Que los muchachos estaban robando y que por eso los soldados habían detenido, los del ejército. O sea, son palabras de un ministro. Que ahora salga y que diga que no, que será mentira, que será falso, que me equivoqué. Ese es otro cuento. Pero él dijo eso. Entonces aquí está bien claro.
Pero como le vuelvo a repetir al presidente Daniel Noboa, eso pasa por tener a gente inútil en su gobierno. Que un día dicen una cosa, otro día otra cosa y al final no sabemos si es merengue. Salió a dar la cara, fue la ministra de Gobierno, Natalie Morillo. Desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. Morillo toma esa posición a pesar de que en febrero en la Asamblea Nacional la bancada oficialista que ella integraba se abstuvo de votar contra el informe que señalaba la responsabilidad política de Giancarlo Lofredo en el caso de los 4 de las Malvinas. Ni con la corrupción va a hacer una pregunta a esta ministra de Daniel Noboa. ¿Cómo puede salir usted a celebrar una sentencia chueca, torcida, que huele a rata podrida igual a sus compañeros, a sus asambleístas, a la mayoría de ustedes? La mayoría de estos asambleístas son unos corruptos, unos miserables, unos vagos, unos inútiles, o corruptos, o pillos, o cómplices de los delincuentes, o simplemente son unos sinsentidos que deberían estar fuera de las instituciones del Ecuador. Sobre la resolución, la ministra de Gobierno afirmó que nadie está por encima de la ley. Además dijo: reafirmamos nuestro compromiso con la reparación, la no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. En una entrevista para Televistazo, los padres de 3 de los menores afectados se mostraron conformes con el fallo judicial. Sin embargo, también relataron lo que supuso para ellos este año de lucha por la justicia. Si usted me ve aquí de pies con la fuerza de Dios, no son con mi fuerza, porque sin Él nada fuera posible. Que hay tanta gente que hizo daño con sus comentarios, con sus palabras de discriminación, que eran los angelitos, que eran delincuentes, que eran terroristas, solo por que los 4 de la Malvinas eran negros y vivían en un barrio pobre. Este tenía que ser su destino, no es así, todos tenemos derecho a la vida. Ecuador ni con la corrupción siempre va a hablar a título personal y más allá de lo que diga, lo que piense y lo que crea la gente. Eso es lo que usted dice, puede ser que sea cierto, pero la mayoría de los mensajes que yo he visto en las redes sociales nunca discriminaban a los chicos por ser de color. Nadie decía eso. Lo que sí decían que estaban robando, y si está robando es un delincuente. ¿Pero por qué decían eso? Porque el ministro de Defensa, uno de los de alto rango del gobierno, dijo eso. Eso dijo. Y uno de los militares dijo eso en la entrevista de La Posta, que los chicos estaban robando. Y si estaban robando eran unos delincuentes. Entonces, ¿qué? ¿Alguien roba y ahora no quieren que le diga delincuente? Ahora que sus hijos no hayan estado robando, ese es otro cuento. Pero sí, de ahí tiene que hablar, que pida disculpas, lo que usted quiera, al ministro de Defensa, al ministro de Daniel Noboa. Pero en este caso, este mensaje es para todos los padres de familia del Ecuador. Yo creo que la mayoría de los padres de familia en el Ecuador tienen más cuidado con sus hijos. Yo era un adolescente. Cuando yo tenía 11 años, 12 años, 15 años, mi madre y mi padre sabían dónde yo iba. Yo siempre avisaba a dónde iba, a dónde salía, con quién salía. Siempre era una comunicación de padres a hijos. Y eso que no era allá en las costas, en las calles de Guayaquil, porque la mayoría de los ecuatorianos sabemos que hay tanta delincuencia, tanto sicariato, tanto secuestro. La mayoría de los ecuatorianos sabemos. Entonces los padres deben tener más cuidado con los hijos. Y eso no le estoy acusando que ustedes no han tenido cuidado, que ustedes no han sido responsables, pero casi va dando igual. Le pregunto a los padres que tienen hijos de 11 años, de 14 años, de 15 años en la costa ecuatoriana. ¿Ustedes dejan que sus hijos vayan ahí a las 9 de la noche, 8 de la noche, que salgan, que estén andando ahí como que nada? Yo no lo creo. La mayoría de esa gente está reportando dónde están, qué hacen. Y con esa delincuencia que ahora existe peor todavía. Entonces aquí los padres también tienen que ser más responsables con sus hijos. Porque hemos visto, esto no es que se puede tapar con un dedo.
Hemos visto muchachos de 10 años, de 11 años, de 15 años, fumando, tomando cerveza. Hemos visto, ahí están en las redes sociales. Hemos visto muchachos que andan callando a los policías. Agarran un arma y con eso van y lo matan a los policías. Lo matan a la gente, lo secuestran a la gente. Lo amenazan a la gente con un arma. Muchachos de 14 años, 15 años, 16 años en las calles de Ecuador. La fe y la certeza que este día iba a llegar, pero al pasar el tiempo, sinceramente, había momentos que daba ganas de tirar la toalla, de no seguir adelante. Para las organizaciones sociales, la lucha de estas familias, ahora convertida en un precedente, se erige como un faro para otros que también buscan verdad y justicia. Ecuador con la corrupción siempre va a decir la verdad y lucha por una causa justa, la democracia, la libertad y la justicia. Y en este caso de los niños de las 4 Malvinas, tienen que pagar todos los culpables. En este caso, los 15, los 16 militares deben pagar, pero con una sentencia justa, eso es todo. Con una sentencia justa deben pagar. Deben pagar. Pero también se debe castigar a los verdaderos sicarios, porque no hay que proteger a los verdaderos sicarios y acá sentenciar a los otros como que nada. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Los verdaderos sicarios deben ser sentenciados si es posible. Si existiera la pena de muerte, pues ahí le diéramos la pena capital a estos sujetos. Porque no se puede hacer eso a 4 adolescentes. Y por eso Ecuador ni con la corrupción siempre va a hablar, siempre va a luchar para que en Ecuador haya justicia, para que en Ecuador haya seguridad, para que los niños del Ecuador puedan salir libremente a jugar a cualquier área donde salgan, la hora que ellos puedan, la hora que ellos quieran salir a las calles de Ecuador, y para que no haya detenciones, secuestros, ninguna clase de lo que pasa hoy en el 2025. Eso tiene que cambiar, ecuatorianos. Los niños de Ecuador tienen que salir así como salen los niños en Japón, en Singapur, en Bélgica, en Noruega, a jugar en el parque, a caminar sin ningún peligro. Pero eso es lo que no pasa en las calles de Ecuador. Y por eso siempre vamos a luchar, siempre vamos a estar aquí apoyando las causas justas. ¿Cuál es el delito de dejar indefensos 4 niños? Se llama en una zona en la cual pueden ser más vulnerados de lo que fueron. Hay un tipo penal que se llama abandono de personas, señor Vera. Ajá. ¿Sí? Tal vez por ahí, yo no lo sé, pero desaparición forzada no existe. Yo arguyo de que no existe desaparición forzada porque no se cumplen 2 requisitos de ese tipo penal. De ahí, si es que los militares cayeron en otra infracción, es la fiscalía quien tiene que abrir una investigación. Varios de los testigos, que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, revelaron que Dani Aguirre fue quien quemó los cuerpos de los adolescentes hasta en 3 ocasiones, en un intento por borrar las evidencias del crimen. Este mismo testigo aseguró que para que los responsables sean judicializados, deben intervenir peritos y policías de otras ciudades, ya que los agentes locales son parte de la estructura mafiosa que controla la zona. Dice el señor padre de familia, Luis Arroyo Valencia, que habló aproximadamente 5 minutos con su hijo mayor, que su hijo mayor le refirió que estaba con el resto de menores, ¿sí? Y que los militares le estaban acusando de un robo, que los llevaron a Taura, que los habían golpeado y que los vaya a buscar. Eso refirió en la llamada. No le cuenta Luis Tomalá que estaban desnudos o casi sin ropa. Pero yo le dije lo de los menores. Tomalá sí refiere que estaban desnudos, que él les prestó unos boxers y le dio agua y pan. ¿Dice si vio a los 4 o solamente al que se acercó? A los 4 les dio boxer, dice Tomalá. ¿Describen algo sus condiciones físicas? Que uno de ellos estaba golpeado, evidentemente dijo eso. Si los llevaron y los dejaron botados, indefensos y desnudos en un sitio. Déjeme decir por qué no es una barbaridad, señor Vera. ¿Eso no es una barbaridad? No es una barbaridad, ¿Qué es eso? señor Vera. La barbaridad es estarlos enjuiciando por desaparición forzada. Esa es una barbaridad. Yo he preguntado qué es eso.
llevarlos, detenerlos. Es un mal procedimiento. Mal procedimiento que se les investigue por lo que amerita. ¿Ese procedimiento qué delito constituye? Que lo diga la Fiscalía General del Estado, pero de ningún modo desaparición forzada, señor. ¿Sabe cómo está definido desaparición forzada? Usted lo tiene más claro que yo. Deje a mí leerlo. La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, los grupos armados organizados, que por cualquier medio someta a privación de libertad, les quitaron su libertad, a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad. No informaron enseguida, no los llevaron a un retén policial, la negativa a reconocer dicha privación de libertad por lo menos 48 horas, no informaron sobre esta vaina. O de informar sobre el paradero o destino de una persona, si se lo dijeron a su superior allí, ya va usted, con lo cual se impide el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales o legales. Ellos debían haberlos llevado en flagrancia a el juzgado de esa cuestión. Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Lo descrito se enmarca en esta conducta. Señor Vera, realmente para que exista tipicidad, la conducta que ejecuta una persona tiene que acoplarse de manera perfecta al tipo penal, que es lo que usted acabó de leer. Ahí dice, seguida de la negativa de reconocer la privación de libertad. ¿Dónde estuvo esa negativa? Vaya una por una. Someta a privación de libertad. Se cumple. Los sometieron a cumple, señor Vera. Menos mal no la niega. ¿Ok? A una, seguida de la falta de información. ¿A quién informaron? Ya, vamos de aquí. Tenemos nosotros un convoy conformado de 16 militares. Uno de ellos es quien tiene la obligación de pasar parte o informar a sus superiores. Uno, señor Vera. ¿Y qué pasa? No los 16. ¿Y qué pasa si ese uno, que no es defendido suyo, verdad? No lo defiendo. Menos mal. ¿Qué pasa si ese uno no informa y el resto, sabiéndolo, que los implica y compromete, tampoco lo hacen? ¿Y cómo lo saben si la información es inmediata mediante un chat del cual el resto no es parte de ese chat? ¿Cómo lo saben, señor ¿No Vera? se lo preguntaron ellos a su superior? Oiga, mi teniente o mi coronel, ¿informó usted de esta cuestión? Y seguramente dirán, eso es cuestión mía, tú no tienes por qué averiguarme a mí. A mí me compromete. No, yo estuve allí, aunque no dirigí el operativo. ¿No sabe si le preguntaron? Desconocemos de esa parte. ¿Usted, que es su abogado, no le ha preguntado eso a su cliente? Desconocemos de esa parte, no consta en el proceso, señor Vera, por lo menos. O la negativa a reconocer dicha privación de libertad existió por lo menos durante 48 horas. Es que ese es el punto neurálgico. Negativa a reconocer. Cuando yo me niego a reconocer algo, cuando usted me pregunta y yo simplemente le saco el cuerpo. Aquí no hubo negativa porque apenas le preguntaron, ellos pasaron sus informes, señor Vera. No hubo negativa a reconocer. Por lo menos no, de los 15 restantes. A ver, esta es una novedad. Apenas les preguntó quién. Les preguntó las autoridades a nivel interno de la FAE. ¿Cómo sabe usted? A ver, vamos al tema. No, espesa un ratito. No, aquí quien conduce el interrogatorio soy yo. De acuerdo. El dueño de las respuestas es usted. Ya, ok. Dele suave, embrague. ¿Cómo sabe usted que a ellos les preguntaron y tan pronto preguntaron, informaron? ¿Porque eso le han dicho sus clientes? No, porque eso es lo que se ha demostrado en el juicio, señor. ¿Hay constancia de eso? Hay constancia. ¿Cuál tipo de constancia? Ok. Vamos a hacer un recuento bastante rápido. Ahora sí. El 8 de diciembre se da la aprehensión. ¿Sí? El 9 de diciembre presentan las denuncias a los padres de las víctimas. Empieza la investigación la FAE y el 10 de diciembre aparece un video que entrega pública, ¿cómo se llama? Empresa pública. Sí, EP. Es cuando lo suben a la camioneta y los golpean. Sí. Entregan eso a los altos mandos de la FAE, identifican que son su grupo y le dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? Pásenme en un informe el 10. Es decir, que los altos mandos de la FAE no supieron de esto 48 horas. Hasta el 9, un día después. Peor, 24, gravísimo. Sí, pero ¿quién tenía la obligación? Un ratito, los altos mandos de la FAE se hacen que no sabían. No. Y les reportó el jefe del convoy. O sea, el jefe del convoy no reportó de inmediato, apenas llegó, dijo, mi coronel, acaba de suceder esto. No reportó. Capturamos a estos chicos, los llegamos, los botamos, les dimos su escarmiento, entre comillas, y le venimos a decir a usted. No reportó, señor Vera. Qué hijo de madre. Pero el comandante. ¿Y el resto? ¿Cómo sabe usted que no reportó? ¿Cómo se ha establecido en el proceso que no reportó? Porque ya lo dijo el superior en el chat grupal que le indiqué, donde de inmediato pasan parte, el 8 indicó el comandante de la patrulla. Operación terminada. La operación era escoltar un camión de la aduana. ¿Qué grado tenía el comandante de la patrulla? Subteniente. Subteniente, ya. El momento que les preguntan
a los 7 o a sus defendidos, A todos, a los 16. ellos sí reportan. Pasan por escrito los informes. ¿Los informes están en el proceso? Sí, señor. ¿Tienen copia? Sí, señor. ¿No los desaparecieron? Imposible, Ya. no. ¿Y qué dicen esos reportes? Tal cual los hechos principales, que se ocurrió la aprehensión alrededor de las 8:30 de la noche en el Mall del Sur, en el sector del Mall del Sur, que los trasladaron hasta la parroquia Altaura. ¿Que decían que eran delincuentes o creían que eran delincuentes? ¿Dice? Sí, sí consta, señor Vera. Consta ¿Ya? que por alerta de presuntos robos. ¿Que consta, los ¿no? patearon o los golpearon? Eso dice. no consta. Eso no consta. Eso no consta de que hubo agresiones, Ya. pero los hechos principales, la Ya. aprehensión, el traslado y la liberación en el sector del árbol caído, todo eso consta ya en el informe del 10. ¿Y sabe por qué es importante? Porque no se olvide que en este proceso hay presuntos 5 cooperadores eficaces, que son los que ahora ha salido, que dicen la verdad, que hablan de las agresiones, de los golpes, de disparos. ¿Son esos 5 parte de sus 7 defendidos? No, señor Vera. Esos son de los otros que quieren aportar sus elementos de juicio para liberarse de una pena muy dura. Exacto. Pero ¿sabe por qué era importante lo que le estaba refiriendo? Porque para justificar el por qué no hablaron desde un inicio de las supuestas agresiones, dicen que la culpa fue de quien está al frente suyo, el abogado Jesús López, porque como ejercía Jesús López la defensa de los 16 en conjunto, el abogado les dijo que callen y por eso cambiaron los hechos. 50 carpetas con más de 5.000 páginas conforman el expediente fiscal del caso de las Malvinas. 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son procesados por desaparición forzada, tras la aprehensión de Josué, Ismael, Nemías y Steven en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. Esa noche, los 4 menores de edad fueron aprehendidos por 2 patrullas militares, tras la alerta de un supuesto robo. Posteriormente fueron trasladados hasta Taura en Naranjal, aunque según los uniformados, la intención era llevarlos a la unidad policial de Virgen de Fátima, en el kilómetro 26 de la vía Ayahuachi. Los chicos llegaron hasta una casa donde un hombre les prestó su teléfono y llamaron a su papá. Dijeron que habían sido detenidos por militares, golpeados, estaban desnudos y querían ayuda. El hombre pidió que vayan a verlos rápido antes de que la mafia se los lleven. Nunca más se supo de ellos. La familia puso la denuncia e inicialmente la UNASA investigó el caso y luego pasó a la unidad de desaparecidos de la policía. En el ámbito fiscal, se manejó como secuestro y luego como desaparición forzada, tras obtener un habeas corpus que avaló que el caso sea tratado así. El 24 de diciembre de 2024, los restos de los menores calcinados fueron hallados en un manglar de Taura. El 31 de ese mes, se formuló cargos contra 16 militares y se confirmó que los cadáveres eran de Josué, Ismael, Nemías y Steven. A la defensa, señor Vera, yo nunca he dicho que no existe ninguna infracción. Lo que yo digo es que no existe desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición? Porque falta qué elementos de la desaparición forzada. La negativa a reconocer la aprehensión. Es que como... Según usted, reconocieron que ellos reconocieron cuando le preguntaron. Y han negado que se negaran a informar ellos. Tan pronto se los pidieron. Ellos informaron tan pronto se lo pidieron. Y por eso las cosas están como están. Presidente Daniel Noboa, esta pregunta es personalmente para usted. ¿Qué hace Fausto Jarrín en su gobierno? ¿Qué hace Fausto Jarrín? Fausto Jarrín es un correísta. Y recuerde, Daniel Noboa, y si es correísta, es delincuente. Y si no es delincuente, es un simple ignorante. Y un sinsentido no puede trabajar en su gobierno. Por eso sus ministros salen a hablar puras falacias. Parece Cantinflas. Para terminar, queremos hacer una pregunta al presidente Daniel Noboa, al ministro de Defensa, al ministro de la Policía, a los asambleístas y a todos los ecuatorianos. Todos sabemos que los del ejército, los 16, cometieron un delito. Hicieron algo indebido. Y por eso deben recibir un castigo. Deben recibir una sentencia. Lo cual el 99% de los ecuatorianos estamos de acuerdo. Que tienen que recibir una sanción. Pero así como van a recibir una sanción, también yo creo que deben recibir un abogado de parte del Estado. Porque aquí veamos los dos lados de la moneda. A uno que trabaja en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el ejército, no podemos solo pedir a él cuando nos convenga y cuando no,
échale la culpa, déjale solo. En este caso yo creo que ellos deben recibir ayuda del Estado, como por lo menos un abogado. En muchas ocasiones he escuchado al presidente Daniel Noboa que decía a la policía: nosotros vamos a sacar la cara por la policía, nosotros vamos a ayudar a la policía, nosotros. O sea, en este caso, los del ejército también necesitan por lo menos un abogado, presidente Daniel Noboa. Aquí no hay que ser solo bambalina, aquí hay que ser reales. Porque recuerden, los de la policía, los del ejército están para defender a los ciudadanos. Le pregunto a los ecuatorianos: ¿y si los del ejército, los de la policía miran a un ciudadano que está siendo ultrajado, robado en las calles del Ecuador, y si cruza una patrulla del ejército, ustedes creen que la patrulla del ejército va a quedar ahí cruzada de manos? ¿Ustedes creen que ellos van a quedar ahí como que nada? No, ellos van a intervenir. Ellos van a ayudar a ese ciudadano que no sea robado, que no sea asaltado, que no sea... Y eso entonces quiere decir que los ciudadanos necesitamos del ejército, necesitamos de la policía. Entonces, cuando uno necesita, ellos están ahí para dar lo que pueden, para socorrer, como dicen. ¿Y qué pasa cuando ellos necesitan del Estado? Pues el Estado también debe ayudar a ellos. Como le digo, o sea, en este caso debe buscar un abogado, deben dar un abogado del Estado para que no les sentencien a estos 11 militares por algo que ellos no cometieron. Como le dije de pronto en el ejemplo, o sea, si usted se roba un pollo, no le pueden acusar que le están robando una vaca. Bien simple el ejemplo. Y por eso yo creo que Daniel Noboa debe sacar la cara por estos 11 militares. Son 11 militares. Y no pueden ellos quedar sentenciados por algo que no cometieron. Y si ustedes miran este video, compartan este mensaje, compartan este video, para que las cosas no queden en impunidad. Para que la gente entienda que hay ciudadanos que ven los dos lados de la moneda. Hay ciudadanos que no están de acuerdo con ciertas cosas que pasa en el Estado ecuatoriano. En este caso, como le he dicho una tras otra vez a los ecuatorianos, y si ustedes conocen a los familiares de los 11 militares, envíen este video. Si usted conoce a un familiar que tenga un militar, envíen este video. Porque nosotros, como le he dicho a mucha gente, nosotros luchamos por una causa. La causa justa. Nosotros luchamos por la democracia, por la libertad y por la justicia. Nosotros luchamos para que en Ecuador haya seguridad, para que los ecuatorianos tengan un empleo. Y por eso estamos aquí. Por eso nunca nos callaremos. Y por eso yo creo que Daniel Noboa debe por lo menos dar un abogado del Estado a estos 11 militares o a los 16 militares.